Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día viernes 28 de abril, viernes de la tercera semana del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, viernes, al continuar con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, leemos el capítulo 9, versículos 1 al 20. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres seguidores del camino. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿Quién eres, Señor? La respuesta fue: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: Ananías. Él respondió: Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, que está orando. Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: No importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Hoy día leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles en la conversión de San Pablo. Estamos en el capítulo 9, estamos aproximadamente a la mitad del libro de los Hechos de los Apóstoles, y a partir de ahora vamos a ir conociendo efectivamente en esta segunda parte del libro de los Hechos lo que sucede con este que no era un discípulo del Señor, no fue un apóstol del Señor, nunca vio al Señor ni lo escuchó predicar, y sin embargo el Señor ha querido que se convierta en uno de sus principales apóstoles. Apóstol porque ha contemplado, ha visto a Jesús resucitado, es decir, así como los 11 y como otros muchos discípulos vieron a Jesús después de la resurrección, a Pablo también se le apareció. Eso le da esa connotación de apóstol. Ya habíamos visto cómo Saulo, que proviene de Tarso, había estado
en la muerte de Esteban, el protomártir, no tirando piedras, pero sí sujetando, sosteniendo los abrigos de aquellos que echaron las piedras que apedrearon al primer mártir, a Esteban. Y entonces ha empezado esa violenta persecución. Y dentro de esa violenta persecución a los discípulos de Jesús, Saulo sale por encima y va y arresta a los hombres y mujeres en sus casas. Y ahora pide permiso al sumo sacerdote para ir a las sinagogas de Damasco y poder traer hasta Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres, y aquí una parte importantísima, seguidores del camino. Fíjate qué bonito. ¿Por qué? Porque el modo en que el libro de los Hechos de los Apóstoles habla del cristianismo, de nuestra religión, de nuestra fe, es el camino. Qué importante es recordar que en la iglesia primitiva se hable de este modo de nuestra religión. ¿Por qué? Porque connota aquello que es el cristianismo. El cristianismo es el camino de salvación, el camino de seguir a Cristo. Cuando una persona dice, mi fe es el camino de Jesús, ¿qué está poniendo en primer lugar como connotación importante? Que soy un peregrino, que yo estoy en camino, que en este mundo no estoy para quedarme. Qué precioso es todo lo que encierra efectivamente esa manera de expresarse sobre nuestra fe. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz lo envuelve y cae de su caballo y escucha la voz de Jesús. Saulo, ¿por qué me persigues? De nuevo, nos topamos con algo precioso. ¿Por qué? Porque aquellos que son seguidores del camino son identificados con el mismo Cristo. ¿A quién perseguía Saulo? Saulo estaba persiguiendo a aquellos que invocan el nombre de Jesús, aquellos que tienen fe en Jesús, aquellos que están declarando que Jesús ha resucitado. Bueno, resulta que Jesús se identifica de modo personal con ellos. Mira cómo en estos días, al haber ido leyendo el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, hemos estado viendo cómo el Señor se identifica con el pan de vida. ¿Qué es lo que tienen que recibir? Tienen que recibirme a mí. Yo soy el pan bajado del cielo. El que se alimente de este pan tendrá vida. Y por eso decíamos que el cristianismo es esa relación personal con Jesús. Bueno, resulta que Jesús se identifica, Él se identifica con aquellos que siguen el camino. Si los persigues a ellos, no los estás persiguiendo a ellos, me estás persiguiendo a mí. ¿Quién eres tú? Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Levántate y anda a la ciudad. Pero Saulo ha perdido la vista, y esto es otro detalle importantísimo. ¿Por qué? ¿Por qué la ceguera de Saulo? Justamente para mostrarle lo ciego que estaba. Lo ciego en que estaba obrando. Saulo estaba convencido de estar haciendo el bien. Saulo estaba convencido de que estaba protegiendo a su patria, a su identidad, a su nación, que estaba defendiendo a su Dios, que estaba defendiendo su religión, que estaba haciendo muy bien. ¿Cuál era el problema? El problema es que era completamente ciego porque no se da cuenta que aquello que está haciendo, que por más que surja de una intención buena, es malo. Yo por justificarme no puedo justificarme de este modo. Ay, pero es que yo pretendía el bien, pero estás haciendo el mal.
Si estás haciendo el mal, da exactamente lo mismo. ¿Cuál era tu intención? Tú puedes repletar de justificación tus acciones, pero si estás actuando mal, da exactamente lo mismo cuáles eran las intenciones de tu corazón. Saulo pasa 3 días así hasta que el Señor manda a Ananías, que le dice al Señor: Señor, este nos persigue, tiene cartas para llevar arrestados. No importa, no importa. ¿Cómo no importa, Señor? No importa. Tú anda, tú ve allá. Mira la actitud del Señor, esa apertura del Señor a Saulo, que le dice: no, esto no es, perdón, Ananías, no importa tu juicio, importa cuál es mi deseo. No importa tu juicio, importa cuál es mi deseo, y mi deseo es que Saulo se convierta en un discípulo mío. Yo le voy a mostrar cuánto tendrá que padecer por mi causa. Yo me voy a encargar de eso. Ananías fue para allá y efectivamente le impuso las manos y recobró la vista Saulo, que inmediatamente se levantó y lo bautizaron. ¿Y cómo lo bautizaron? Sí, hace poquito estaba persiguiendo a los cristianos y nos dice cómo se puso a predicar afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Lo mismo que hemos escuchado al etíope el día de ayer. Aquí hay un poco de agua. Si crees, puedes ser bautizado. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. En el Evangelio continuamos con el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, versículos 52 al 59. En aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Ya el día de ayer decíamos cómo se va volviendo dramático el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Dramático, ¿por qué? Porque el Señor ha iniciado en esta multiplicación de los panes dándoles de comer y todo el mundo ha estado feliz. Al día siguiente lo han ido siguiendo hasta Cafarnaúm. ¿Por qué? Porque ahora buscan que vuelva a repetir el milagrito. Le dicen: bueno, si quieres que creamos en ti, muéstranos un signo. Moisés le dio el maná bajado del cielo, el pan bajado del cielo a nuestros padres. ¿Tú qué nos das? Moisés no dio el pan bajado del cielo. Yo soy el pan bajado del cielo. Pero después esa multitud a la cual le habla Jesús se va reduciendo en número. Esa reducción del número, hemos dicho todos estos días qué importante es. Entra a la sinagoga de Cafarnaúm y comienza a predicar a los judíos. Y ya no simplemente les habla de que Él es el pan vivo bajado del cielo, que Él es el pan que va a dar la vida, sino que ha dicho una frase tremenda: y el pan que yo les voy a dar es mi propia carne, para que el mundo tenga vida. Y en este momento se vuelve dramático el discurso de Jesús. ¿Por qué? ¿Qué expresan los judíos? Se pusieron a discutir: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Fíjate bien en la palabra que utiliza el Evangelio. La palabra griega que utiliza el Evangelio es sarx, que significa carne, no cuerpo.
Porque cuando hablamos de cuerpo podemos hablar de una manera un poco más amplia, figurativa y que no sé qué. No, no. El Evangelio utiliza la palabra carne. Carne y sangre. Y claro, si nosotros salimos del contexto de lo que estamos escuchando del Hijo de Dios, si un hombre viene y me dice, yo te voy a dar vida dándote a comer mi propia carne, es monstruoso. Monstruoso. ¿Qué significa? ¿Cómo puede darnos a comer su propia carne? Y esto es muy importante de entender. ¿Por qué? Porque en este momento era cuando Jesús podía haber corregido y explicado. Si Jesús hubiera querido decirnos que nosotros vamos a participar de una representación, de un signo, de un símbolo, de alimentarnos de Él, pero que en verdad ese alimentarnos de Él simplemente es un signo, que yo me como un pan que representa el alimentarme de Jesús. Bueno, lo hubiera dicho en este momento, pero no lo dice. No lo dice. ¿Y por qué no lo dice? Porque lo que están entendiendo y lo que los escandaliza es lo que Jesús quiere decir. Quiere decir que nos va a dar a comer su carne, que nos va a dar a beber su sangre. Por eso hay que tenerlo claro, porque muchos católicos lamentablemente piensan en una representación. ¿Qué es la Eucaristía? Es la representación del cuerpo de Cristo. No, hermano mío. Si tú crees eso, entonces la Iglesia Católica no es tu lugar. Tu lugar es una iglesia protestante, donde no creen en la realidad de la Eucaristía, donde no creen en el dramatismo, en la radicalidad de las palabras de Jesús. Les voy a dar a comer mi carne, les voy a dar a beber mi sangre. ¿Cómo puede ser? Sí, esto es lo que les voy a dar. Yo, cuando participo en la comunión, no estoy participando en una obra de teatro, no estoy participando en una representación, no estoy participando en un signo, en un símbolo. Estoy participando de la radicalidad de que ese pan deja de ser pan y se convierte en la carne de Cristo, que ese vino deja de ser vino y se convierte en la sangre de Cristo. Y por eso Jesús insiste, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. ¿Por qué? Porque mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Y el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Por eso se llama comunión. Común unión. El que recibe mi carne permanece en mí y yo en él. Entramos en unión con Cristo. Nos hacemos uno con él de una manera dramática, comiendo su propia carne, bebiendo su propia sangre. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, soy yo. Y para que lo coman van a tener que comer mi carne. No es como el maná, porque sus padres, los que comieron el maná, murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Entrará a participar conmigo de la vida eterna. Mira cuántas veces lo repite el Señor y lo vuelve a repetir y lo vuelve a repetir. Vamos a ver cómo desemboca el dramatismo del capítulo 6, donde muchos de los discípulos dejarán de seguir al Señor porque dirán, no, es que esto es demasiado. Por eso es tan importante que nuestra fe en la Eucaristía sea la correcta. Por eso es tan importante que de nuestra devoción por la comunión sea la correcta. Y sea la correcta de acuerdo a lo que nos ha dicho el Señor en sus palabras, no de acuerdo a lo que cada uno, bueno, es que a mí me parece. No, es que esto no es de opinión, esto no es de mi parecer. Esto es creer en Jesús,
¿Por qué? Porque Jesús es el Hijo de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición para que el Señor los acompañe durante esta jornada. Para ustedes y su familia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que todos tengan un muy feliz día.